Estimados alumnos, en esta mañana vamos a dar inicio a la clase de hoy día que nos corresponde progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números, tales que cada uno de ellos, menos el primero, es igual al anterior, más un número fijo llamado diferencia de la progresión, que se representa por R o D. Voy a explicarles el ejemplo, ¿ya? Primerito tenemos acá un ejemplo. Una progresión aritmética es como una sucesión que hemos estado viendo en la clase anterior. Tenemos aquí este ejemplo. 3, 5, 7, 9. Y nos damos cuenta que esta sucesión va aumentando de 2 en 2. Positivo 2, positivo 2, positivo 2. Entonces acá tenemos, miren, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9 y así sucesivamente. La razón es 2, positivo 2, aquí está. La razón es 2 de esta progresión. Ahora, nos vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos 40, 45, 35, 30. Entonces, acá vemos que va disminuyendo. 45 menos 5, 40. 40 menos 5, 35. 35 menos 5, 30 y así sucesivamente. La razón de esta progresión aritmética es negativo 5. Ahora les explico. En una progresión aritmética tenemos, este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y los demás que faltan no sabemos cuánto será. Acá también primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Y por acá hay más elementos. Una progresión aritmética es creciente cuando su razón es un entero positivo y es decreciente cuando su razón es un número entero negativo. Entonces, aquí tenemos que esta progresión es una progresión aritmética creciente y esta es una progresión aritmética decreciente porque va decreciendo, ¿ya? Es un número negativo. Ahora, tenemos dentro de las progresiones aritméticas esto se llama primer término, A1, primer término, A2, A3, A4. Entonces, si tenemos por acá AN, este término se va a llamar término enésimo o último término. Entonces tenemos primer término, término enésimo, la razón, ¿ya? Tenemos para hallar los diferentes elementos que tenemos en una progresión aritmética, existen las fórmulas para no estar hallando uno por uno. Miren, si de repente en un problema me piden para hallar el cálculo de cualquier término, entonces vamos a emplear esta fórmula, ¿ve? La fórmula A a la N, el término enésimo, porque no sabemos si me piden este elemento, ¿qué es lo que voy a utilizar? A a la N es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Aquí, por ejemplo, ¿ve? Si me piden que me digan haya el término 10, acá no tengo el término 10, haya el término 10, entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me pidieran para hallar el término 10. Entonces aquí voy a reemplazar a la n, voy a reemplazar a 10, igual. Primer término, ¿cuánto vale el primer término? 3, entonces ahí pondría 3, más, ¿cuánto es el número de término? El número de término me están pidiendo a 10, aquí pondría 10, menos 1 por la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 2, si me estarían pidiendo de ese ejemplo. Ahora, nos vamos a la segunda fórmula. En la segunda fórmula tenemos cálculo del número de términos de una progresión aritmética. Cuando me preguntan el número de términos se representa con la letra N. Y la fórmula va a ser el término enésimo menos el primer término, todo sobre la razón, más 1. Esta fórmula vamos a utilizar cuando me piden el número de términos. ¿Qué cantidad de términos hay?
Ahora, en el número 3, suma de los términos de n términos de una progresión aritmética. O sea, cuando me piden toda la suma de esto, suponiendo toda la suma de esto que me piden, voy a utilizar esta fórmula. Suma de términos voy a hallar. Voy a aplicar, es la suma de primer término más el segundo término, todo dividido entre 2 por el número de términos. Esto sería si me piden la suma de los n términos de una progresión aritmética. Ahora, hay una observación. Si en una progresión aritmética tiene un número impar de términos, entonces su término central es igual a la semisuma de sus términos. A esto se refiere. Por ejemplo, si acá tengo yo incompleto, dice impar. Si acá tuviera yo 25, suponiendo. Entonces, aquí voy a utilizar esta fórmula. Esto, término central. Entonces voy a sumar el 45, el primer término es 45, el número de términos ya no sabemos sobre 2. Entonces el último término aquí sería 25. Sumo ellos dos y divido entre 2 y eso sería mi término central. Si mi número de término es impar, o sea, si tengo un número impar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Si tengo así 5 términos impares, voy a aplicar esta fórmula. Bien, chicos, vamos a proceder a trabajar ahora con los... Ya, chicos, entonces ahora vamos a proceder a resolver los problemas. Entonces tenemos el primer problema. Carla empezó su colección de figuritas comprando 7. Luego cada día fue comprando 3 figuritas más. ¿Cuántas figuritas compró el 10º día? Entonces, como aquí dice que Carla empezó su colección de figuritas comprando 7 figuritas ha comprado el primer día. Después, dice, por los demás días fue comprando de 3 en 3. Entonces tenemos 7 figuritas. 7, 10, 13, 16. Entonces aquí mire, cada día ha comprado 3 figuritas, y luego compró otra vez 3 figuritas. Acá me pregunta cuántas figuritas compró el 10º día. Acá tenemos, entonces acá vamos viendo cuántas figuritas dice ha comprado el 10º día. No sabemos, ¿ya? Entonces miren, vamos a trabajar. El primer día dice que empezó, primer día, 7 figuritas. El segundo día ha comprado 3 figuritas más, ya viene a ser 10 figuritas. El tercer día ha comprado 3 más y viene a ser 13 figuritas. El cuarto día ha comprado 3 más, viene a ser 16 figuritas. Ahora me preguntan, ¿cuántas figuritas va a tener el 10º día? ¿Cuántas figuritas compró el 10º día? ¿Ya? Entonces vamos viendo acá, me está preguntando cuántas figuritas, pero tenemos, ¿qué datos tenemos? Se observa que tenemos A1. ¿Cuánto vale A1? El primer término vale 7. También observamos que tenemos la razón. La razón es 3. La razón es eso, de cuánto en cuánto va aumentando o disminuyendo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? El número de término, ¿ya? Me está pidiendo el lugar que ocupa el término 10. Ahora, les he enseñado también, me dice cuántas figuritas compró el 10º día, entonces vengo acá y utilizamos la fórmula que antes les he explicado, cálculo de cualquier término, el término enésimo, en este caso es el término 10 que me están pidiendo, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces tenemos acá, a la n pide a la n igual a sub 1 más el número de términos menos 1 por la razón. Esto vamos a reemplazar. ¿Qué me está pidiendo? El 10º día, entonces voy a tener A10. El 10º día me está pidiendo cuántas figuritas a comprar el 10º día. ¿Cuánto vale el primer día? ¿Cuántas figuritas ha tenido? 7.
Ahora, más el número de término que me están pidiendo. El número de término es 10 menos 1 por la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 3. Esta es la razón. Ahí está la razón. Entonces, aquí vamos a trabajar y vamos a tener a 10. Entonces, tenemos 7 más, acá resto, 10 menos 1, 9 por 3. Y luego trabajo acá. A 10 es igual a 7 más 3 por 9, 27. Aquí está, 3 por 9, 27. A 10 es 27 más 7, 34. Entonces, el término que ocupa el lugar 10, entonces, ¿cuántas figuritas ha comprado el décimo día? El décimo día ha comprado 34 figuritas. A ver, vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos primero, segundo, tercero y cuarto día. A ver, en el quinto día, sexto día, séptimo día, octavo día, noveno día y el día 10, el décimo día. A ver, vamos viendo si cumple con lo que tenemos 34. Dice que va aumentando de 3 en 3. 16 más 3 sería ¿cuánto? 19. El sexto día, 19 más 3, 22. 23. El séptimo día, 25. El octavo día, 28. El noveno día, 31. Y el décimo día, 34. Ahí está, ve, chicos, se cumple. ¿Ya? Se cumple, ve. El décimo día ha comprado 34 figuritas. Entonces, aquí está primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta el décimo término. Me están pidiendo cuántas figuritas compró Carla el décimo día. Entonces vamos a poner como respuesta: Carla compró 34 figuritas el décimo día. Carla compró 34 figuritas el décimo día. El décimo día. Ya, chicos. Entonces, mira, así se trabaja, ¿ven? Ya le hemos comprobado que efectivamente el término 10 es 34. Ya, ahora, después de repente les van a pedir el cálculo de la suma de términos. La suma de términos, todito esto es lo que se va a sumar. ¿Ya? A ver, hasta ahí me quedo, mejor no. En el otro ejemplo voy a explicar. Ahora sí, chicos, empezamos con el ejemplo 2. En una progresión aritmética creciente, se sabe que el noveno término es 46. Si la diferencia de dos términos consecutivos es 5, calcula el primer término de la progresión. Entonces, por datos vamos a sacar. Tenemos entonces, ¿qué me está pidiendo? Calcula el primer término. El primer término es 1. No sabemos. ¿Ya? ¿Qué más me está pidiendo? ¿Qué más tenemos? Aquí no sabemos. Ahora, ¿qué más tenemos? Me pide que se sabe que el noveno término, A9, dice que vale 46. A9 vale 46. Y la razón dice, si la diferencia de dos términos consecutivos es 5, entonces la razón es 5. Entonces ahí vamos a aplicar la misma fórmula que hemos trabajado en antes. A la n es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Esta es la misma fórmula, vamos a utilizar, pero vamos a hallar el primer término. Entonces aquí tenemos a n. ¿Cuánto dice vale a n?
AN, que viene a ser A9, vale 46. ¿Cuánto vale A1? No sabemos. ¿Cuánto vale el número de término? 9. 9 menos 1 por la razón que viene a ser 5. Entonces aquí trabajamos. El término 9 vale 46. A1 no sabemos y acá hacemos 9 menos 1, 8. Por 5, 40. Entonces voy a tener 46 es igual al primer término más 8 por 5, 40. Y luego tenemos 46 menos 40 es igual a 1. Entonces tenemos 46 menos 40 es 6, es igual a 1. O sea, el primer término vale 46. Entonces dice, ¿qué me pregunta acá? Calcula el primer término de la progresión. Entonces la respuesta sería el primer término de la progresión, el primer término de la progresión aritmética, es 6. Esa sería la respuesta. Pero ahora queremos comprobarlo. ¿Ya? Ahí está. Vamos a hacer la comprobación. Sí, chicos, vamos a verificar. Por ejemplo, la progresión aritmética dice el primer término vale 6. Este sería el primer término. Ahora, vamos a ver A1, A2, A3, A4, A5, quinto término, sexto término, séptimo término, octavo término y noveno término. Ahí está, ven. El noveno término vale 46, lo que nos ha dado el problema. Y también va aumentando, les dice que es creciente y va creciendo de 5 en 5. Ahí está todito, ven. Todo tiene que cumplirse, chicos, todo. ¿Ya? De 5 en 5. El primer término vale 6, el último término vale 46, la razón vale 11. Ahí está la comprobación. Gracias. Nos vamos al número 3, ejemplo número 3. ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética? Y aquí está la progresión aritmética, 9, 13, 17, 21 y 77. Me están preguntando cuántos términos hay acá en esta progresión aritmética. Y nos damos cuenta que esta progresión aritmética aumenta de 4 en 4. 9 más 4, 13, más 4, 17, más 4, 21 y así sucesivamente. Me preguntan cuántos términos tiene eso. Entonces voy a venir a utilizar la fórmula del número de términos de una progresión aritmética. Esta fórmula, número de términos, cuántos términos hay. Ya. Y para eso tenemos que tener los datos que nos piden aquí. A1 vale 9. La razón vale 4. El número de términos, el último término vale 77. ¿Ya? Ahora me están preguntándome qué número de términos, cuántos términos hay en esta progresión. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Aquí está, reemplazo. El último término vale 77 menos el primer término que es 9, todo sobre la razón que viene a ser 4. Reemplazado eso ya trabajo. 77 menos 9 me sale 68 entre 4 más 1. Ahora, 68 entre 4 es a 17. 17 más 1, 18. Entonces, en esta progresión aritmética hay 18 términos. Ya chicos, vamos con el cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo, ustedes tienen en la ficha, ya no he querido estar copiando, ¿ya? Pero voy a leerles, pero ustedes tienen en la ficha. Voy a explicar solamente la resolución del problema. Dice, en una fiesta infantil se reparten bocaditos a los niños de acuerdo a un patrón numérico. De modo que el primero recibe 5 caramelos. El primer niño recibe 5 caramelos. El segundo niño recibe 8 caramelos. El tercer niño 11 caramelos y así sucesivamente. ¿Cuántos caramelos
se repartieron en total, si asistieron a la fiesta 12 niños, queremos saber cuántos caramelos se han repartido, si asistieron en total 12 niños, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que la progresión aritmética va avanzando de 3 en 3, ¿ves? 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14 y así sucesivamente. Pero me pregunta cuántos caramelos se ha repartido hasta el niño 12avo. Entonces, vamos a sacar los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el primer término vale 5. La razón es 3. Ya esto es 5. La razón es 3. ¿Y qué me está preguntando? Me pregunta, calcula el número de caramelos que recibe el último niño, es decir, el A12, el último niño que ocupa el lugar 12, no sabemos. Aquí vamos a utilizar esta formulita, cálculo de cualquier término enésimo de una progresión. Entonces vamos trabajando y vamos a tener a la n es igual a A1 más el número de término menos 1 por la razón. Tenemos el término a la n viene a ser A12, que no sabemos. El primer término vale 5 más el número de términos viene a ser 12 menos 1 por la razón que viene a ser 3. El número de términos, el lugar que ocupa. Entonces, A12 es igual a 5 más 12 menos 1 es 11. 11 por 3 tengo A12 es igual a 5 más 33. Entonces, A12 va a ser 38. Entonces, el niño que ocupa el lugar 12avos tiene 38 caramelos, ¿ya? Pero me está preguntando, determina cuántos caramelos se repartieron en total si asistieron a la fiesta 12 niños, cuántos caramelos. Entonces ahí vamos a tener que utilizar la suma de todos estos términos, de todo, de todito, 5 más 8 más 11 más 14 más 17 más todo lo que viene acá más 38 que sería esto. Todo eso vamos a sumar para que vean cuántos caramelos se han repartido en la fiesta. Entonces para eso vamos a usar esto, suma de los n términos de una progresión aritmética. Esta formulita vamos a utilizar para saber cuántos caramelos se han repartido entre los 12 niños. Entonces usamos la fórmula, suma de términos que viene a ser 12 y la suma del primer término más A12 todo sobre 2 y por el número de términos que viene a ser 12. Esta fórmula vamos a utilizar. Esto estoy reemplazando ahí. Ya, esto estamos reemplazando. Entonces voy a tener S12 es igual. El primer término vale 5. Más el término 12avos mide 38, tiene 38 caramelos. El 12avo niño. Entre 2 por 12. La suma de los 12 caramelos, de los 12 términos, vamos a tener 5 más 38 es 43 sobre 2 por 12. Y vamos a tener la suma de términos 43 entre 2 tenemos a ver, hay que dividir 43 entre 2 sería 1 por 2, 2 por 2, 4, el 4 es 0 bajo el 3, 3 entre 2 a 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 entre 2. Entonces tengo 2 por 2, 4, 4, 0 bajo el 3, 1 por 2, 2, al 3, 1. Entonces voy a tener 21,5.
21,5 por 12. Aquí voy a multiplicar, es una multiplicación. Y voy a tener la suma de los 12 niños que han repartido, los cuantos caramelos se han repartido. Vamos a tener 258 caramelos se han repartido entre los 12 niños. ¿Ya? Entre los dos se suma el número de términos, toditos ellos se va a sumar. 5 más 8 más 11 más 14, acá sería más 17, 18 más 21 y así sucesivamente, más 38. La suma de toditos ellos me sale 258 caramelos se ha repartido entre los 12 niños. Ya chicos, ahora he terminado de explicarles. Por favor, no se olviden de enviar la tarea en formato PDF, solamente los desafíos. Ya en formato PDF solamente me envían los desafíos, no toda la ficha. Por favor, cualquier duda, inconveniente, llámenme a mi WhatsApp, así les estoy atendiendo. Hay varios alumnos que me están preguntando y estamos trabajando por medio del WhatsApp. Gracias, los quiero mucho y cuídense.